Buenas tardes a todos. Darles las gracias por habernos elegido, porque había una oferta bastante amplia de paneles y están en el de contratación electrónica, que después viene la parte de infraestructura, por si alguno se ha equivocado. Vamos un poco retrasados, entonces yo tenía preparada una pequeña... Espera que se me va la voz. Una pequeña presentación de cada uno de los ponentes, la voy a hacer lo más resumida posible para no retrasarnos. Hoy nos acompañan en este panel, en esta mesa redonda de contratación pública electrónica, experiencias y retos, 3 personas con mucha experiencia en el ámbito de la contratación, en diversos ámbitos, unos en el control interno y otros en la gestión de la contratación. Isabel Puente es la actual jefa de servicio de contratación de compras y patrimonios de la Universidad de Alcalá y ella nos va a hacer una pequeña introducción sobre la contratación pública electrónica. Después nos acompañará Francisco Javier García Pérez, que es el auditor interno de la Universidad de Castilla-La Mancha, también con experiencia, ¿no?, en la contratación y en diversos... ¿no? Sí. Y por último, Guillermo Ñáñez, que está en la Diputación de Soria, también llevando temas de contratación, pero que es una persona que se ha dedicado a pensar, como dice en su blog, en cómo utilizar en la práctica la contratación pública y las herramientas 2.0. Entonces, los dejo con ellos para no retrasarnos y después poder hacer un pequeño debate en el que todos podamos participar y exponer nuestros intereses en este tema. Te doy la palabra, Isabel. Vamos a ello. Agradecer, por supuesto, a los organizadores, a nuestra universidad anfitriona, a Lidia, por supuesto, como gerente, Soledad, en fin, Elizabeth, claro, y Patricia también, bueno, todas ellas. Y bueno, pues yo creo que esto, desde luego mi enfoque es un pequeño espacio de reflexión, pues porque estamos ante un tema que de verdad que ha despertado, o sea, parece que es algo convulso y bueno, pues si podemos, en fin, compartir estas pequeñas experiencias o en algunos casos en alguna universidad ya una experiencia un poquito más sólida en este tema de contratación electrónica, pues estupendo. Entonces, bueno, yo comentaros que lo he estructurado en 2 bloques. Entonces, uno primero, que, bueno, pues es decir, vamos a hablar de el entorno, el marco normativo que nos obliga. Por lo tanto, lo enfoco como un cambio obligatorio. No solo necesario, que también lo es, pero en primer lugar es que es obligatorio. Bueno, pues haré una referencia vamos a ir pasando, ahora voy pasando, pero prácticamente mi primer bloque va por ahí. Y una vez que ya es que no nos queda más remedio que estar en licitación electrónica, pues vamos a ver un poco qué retos, porque de verdad que la contratación electrónica es todo un reto, está claro, y como tal yo creo que debemos verlo, además como un conjunto de una oportunidad porque además comporta, yo creo que nos puede poner en un sistema de transparencia bastante importante para las administraciones en general. Entonces, bueno, pues por ahí nos vamos a los retos y a esas oportunidades que nos brinda la contratación electrónica. ¿Habrá alguna debilidad? Bueno, pues cada uno irá viendo un poco dónde nos podemos quedar, pero desde luego hay que superarlas. Vamos a ver si admite. Bueno, pues en este contexto normativo, lógicamente no me voy a parar. Empezamos ya con la ley de 2007, la ley 11, nos hablaba del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Después tenemos las 2 directivas, la 24 y la 55, que es que ya, o sea, es que no nos queda más remedio que estar ahí, estar en licitación electrónica. Entonces, quiero plantear un poco el por qué una contratación electrónica. ¿Por qué? Que nos llevará a un para qué, pero empezamos por un por qué. Entonces, creo que es muy ilustrativo este artículo 52 de la directiva 24. Entonces, este artículo básicamente nos dice que los medios de información y comunicación electrónicos pueden simplificar enormemente la publicación de los contratos y aumentar la eficiencia y la transparencia de los procedimientos de contratación. Por lo tanto, o sea, nos lleva a una licitación, a una contratación electrónica como medio estandarizado. Entonces nos dice, para ello debe hacerse obligatoria una comunicación totalmente electrónica, lo cual significa comunicación electrónica en todas las fases del procedimiento. Bueno,
Pues yo creo que este es nuestro porqué, nuestra razón de ser. Estas, por supuesto, de pasada, porque todos las conocéis. Entonces tenemos las disposiciones, tenemos nuestra ley brújula, que es la Ley 9/2017, y con la disposición adicional 15ª ya nos habla de las normas relativas a esos medios de comunicación utilizables en los procedimientos, pero los procedimientos en concreto los regulados en esta ley. La 16ª pues nos habla también de ese uso, ya nos especifica un poco más de esos medios electrónicos e informáticos y telemáticos. Es verdad que hay mucha dicotomía en la propia ley, porque por un lado nos habla de medios electrónicos, pero esto es correo electrónico, esto es dirección electrónica, dirección habilitada, en fin, pero bueno, salvado eso, creo que ya llevamos 8 meses de andadura y ya sabemos de qué estamos hablando. Y la disposición adicional 17ª, pues ya los requisitos específicos que deben reunir estas herramientas y dispositivos. ¿Para qué? Pues para recibir adecuadamente todas estas ofertas y hacerlo por medios electrónicos. Voy a referir muy de pasada dos informes que yo considero bueno, pues, muy significativos o que en definitiva van a sentar un antes y un después en cuanto a lo que son las herramientas de licitación electrónica. Entonces tenemos el informe número 1 de la Junta Consultiva de Contratación del Estado, y es que en relación con diversas cuestiones de notificación electrónica nos dice muy claramente que ya en la ley especial, que es la Ley de Contratos, las notificaciones a las personas físicas también deben realizarse por medios electrónicos. Y es que además dice, ese sistema de notificaciones electrónicas obligatorias a través de las figuras de aquí decía, dirección electrónica habilitada o comparecencia en sede electrónica. Entonces, bueno, tenemos esa dicotomía, pero yo creo que ya está claro a qué se refiere la ley. Pues es aplicable a todos, absolutamente a todos los actos de notificación a que se refiere la ley, se mencione o no en la disposición adicional. Y también, por otro lado, este informe 2, que ya no son las notificaciones, sino cuestiones sobre la tramitación electrónica de los procedimientos. Entonces, bueno, aquí nos dice, en este informe 2, se nos dice que la regla general para la presentación de ofertas es mediante la utilización de medios electrónicos. De manera que, en otro caso, habría que justificar por qué no se produce así. Y bueno, además es que hay otra cuestión, y es que si en los pliegos ya estamos recogiendo la exigencia de la licitación electrónica, de las ofertas, bueno, todo, en definitiva, del sistema de licitación electrónica, de acuerdo con lo que dice la disposición adicional 15ª, entonces, desde luego, la obligatoriedad de presentación por este medio es inexcusable. Es decir, los pliegos son la ley del contrato y, por lo tanto, estamos hablando de obligaciones para las administraciones públicas y para los licitadores también. Es bidireccional. Asimismo, bueno, esto también muy de pasada, porque yo creo que los conocéis la mayoría, pero son resoluciones de nuestro Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Entonces, bueno, pues en esta primera es que lo que nos dice es que en un caso nosotros tenemos un pliego y en el pliego está previsto el alta en la plataforma y además la presentación obligatoria, la presentación electrónica obligatoria, además de la huella electrónica. Entonces, bueno, pues el interesado lo que hace es impugnarlo porque considera que es desproporcionado. ¿Qué es esto de incorporar también la huella electrónica en su oferta? Bueno, pues la resolución del tribunal es muy claro, lo desestima, los pliegos son ley del contrato y aquí es donde tenemos que ir. Luego no hay ninguna duda. En la resolución 696 las he cogido de más actuales a menos. Pues en este caso es el licitador, es decir, también estaba prevista la licitación la licitación electrónica. En este caso la empresa licitadora lo hace a través de la plataforma de contratación del sector público, pero el licitador, por unas razones que considera que son técnicas y que son de la plataforma, no puede culminar la validación de la firma digital, por lo tanto no puede presentar su oferta. Bueno, pues aquí el tribunal resulta así de tajante y dice: el licitador ha hecho caso omiso de la recomendación contenida en el pliego relativa a la presentación de las ofertas con una antelación suficiente. Es decir, habrá medios técnicos y pueden fallar, pero lo que no puede un licitador es presentarlo a las 10 de la mañana cuando el plazo acaba a las 12 de esa tarde. Entonces es muy contundente.
Esta disposición también es más o menos en el mismo sentido. La presentación de ofertas y las solicitudes de participación dice, bueno, esto vamos a la disposición adicional. Y en este caso, pues estaba también previsto en el pliego, tanto el alta en la plataforma como la presentación electrónica. Por lo tanto, el interesado recurrente, pero aquí lo que dice es que ha funcionado mal, insiste. Y entonces le dicen, no, pero lo tiene que hacer usted con tiempo, porque los medios técnicos también pueden funcionar, y más cuando estamos en una plataforma de contratación del Estado, que ya sabemos que tiene, bueno, pues una sobrecarga de información, porque además cada vez está siendo más demandada. Perdonad, quiero comentar esta también, porque esta es en el caso opuesto. Aquí lo que tenemos es justo lo contrario, es la Administración la que en sus pliegos deja la alternativa a que se presenten las ofertas por escrito, directamente ante el órgano de contratación, o por correo o por medios electrónicos. Entonces, el licitador lo recurre y el tribunal pues dice que efectivamente que la presentación de estas proposiciones tiene que ser por medios electrónicos. Es que no cabe duda. Nuestra ley de contratos es una ley especial, pero lo tiene establecido clarísimamente. Y, bueno, por otra parte, pues la ley de procedimiento administrativo común, la ley 39, pues también va en ese sentido. Por lo tanto, dice que esas dos leyes, la general y la especial en particular, permiten amparar una interpretación que determine, no permiten amparar una interpretación que determine que la relación actual de la cláusula impugnada esté ajustada a derecho. Por lo tanto, poca opción tenemos. Nosotros en concreto hemos tenido en la Universidad de Alcalá, justo un poquito antes de la entrada en vigor de esta ley, pues tuvimos un procedimiento también de licitación, entonces se hizo todo de manera electrónica, pero cuando se abrieron las ofertas se comprobaba que esa oferta la hicieron presentaron un documento Word, por lo tanto no estaba firmada de ninguna manera en Word. Entonces ponía el nombre, quien lo firmaba, bueno, el nombre del firmante, pero estaba sin firmar. Era un apoderado de la empresa. Pero ¿qué ocurría? Que quien presentaba todo el documento, toda la oferta, o sea, quien se dio de alta en la plataforma y quien validó su certificado de firma electrónica era el administrador general. Pero ahí el apoderado pues no hacía firma, es decir, no había una firma válida de la oferta. Entonces la mesa de contratación decidió excluir al licitador de este procedimiento. Lo recurrieron y el tribunal fue taxativo. En este caso el Tribunal de Madrid, el Tribunal de Recursos Contractuales de Madrid, dijo que eso era un exceso de formalismo y que por lo tanto ya había jurisprudencia que se estaba pronunciando en ese sentido, de ser un poquito más antiformalistas, y que desde luego la voluntad del administrador estaba clara en el momento que presentó esta oferta de manera electrónica. O sea, se dio de alta en la plataforma de manera electrónica y lo presentó así. Por lo tanto, tuvimos que retrotraernos en el procedimiento, admitirle y, bueno, curiosamente, luego además esta empresa salió adjudicataria. Bueno. Y esto fue un poquito antes de la entrada en vigor de la ley. Bueno, pues esta sería un poco la primera parte, es decir, es que creo que no nos queda otra, es un cambio obligatorio y, por supuesto, pues desde luego necesario. Entonces, bueno, llegamos aquí, sí me gustaría comentar un poquito más, también un poco lo que ha ocurrido, por cerrar un poco con el tema normativo. Es decir, ahora también de pronto hemos oído que el Real Decreto Ley 11 de 2018, lo que ha hecho ha sido retrasar un poquito, cuando faltaba realmente poco más de un mes para que entrasen en vigor todas las disposiciones más neurálgicas de contratación, de administración, de procedimientos electrónicos, ¿no? De administración electrónica, en definitiva, pues, es decir, registro electrónico único, registro electrónico de apoderamientos. Pues de pronto, bueno, pues lo que se ha hecho ha sido diferirlo. Pero como algunos compañeros expertos en contratación han dicho, bueno, yo les he oído que han dicho, no puede empezar a ocurrir en el futuro lo que ya está ocurriendo de hecho. Pues así es decir, nuestra ley especial ya lo tenía previsto, esto ya es obligatorio y por lo tanto aquí pues poco tenemos que decir. Estamos ya de pleno en una licitación electrónica obligatoria. Sí, ¿me queda la mitad o menos? Me queda menos. Puedo hacerlo en menos. Llevas 10 minutos. ¿Cuánto? 10 minutos. Vale. ¿Me das 5? Sí. Bueno, pues
En definitiva, ¿qué viene a ser esto? De alguna manera, pues lo que decimos, aviso a navegantes, es verdad. Es que si yo me voy un poco a esa terminología más en sus orígenes, pues ¿de qué estábamos hablando? Si es que nos decían, hay que actualizar las cartas náuticas, hay que tener bien claro la lista de faros o radioayudas a la navegación. ¿Con qué? Con el objetivo de garantizar una seguridad marítima. Pues es que es lo mismo, o sea, tenemos que garantizar la seguridad en los procedimientos, la transparencia en esas licitaciones. Entonces, hagamos nuestros deberes. Esto es un nuevo paradigma, pero lo hagamos tanto las administraciones, porque tenemos que procurar los medios, como los licitadores, porque ellos tienen que ejercer su derecho, y su derecho es a relacionarse con la administración así, de manera electrónica. Bueno, pues este cambio nos lleva a desaceleradores, aceleradores. Yo me quiero quedar en lo positivo, porque es verdad que desaceleradores, debilidades, pues pueden darse muchas. He puesto 4 gráficos que creo que son suficientemente significativos. Arraigo a la cultura del papel. Si es que parece que vamos a buscar el expediente, entonces decimos, bueno, que esté todo ahí. Es que nos da una seguridad que esté el expediente, pero y si falta algo ya, la inseguridad que nos genera, ya eso es tremendo. Entonces, bueno, pues no, yo creo que hay que ir pasando de esto. Cambiando de esta situación. El cambio está ahí y siempre puede asustar, pero no puede ser traumático. Bueno, pues estos miedos que tenemos, estas incertidumbres más que nada, y luego bueno, he querido relacionarlo un poco con la formación, porque es verdad que es un área bueno, que creo que requiere efectivamente una profesionalización. Entonces, podemos entrar como entremos, quizá yo vengo del ámbito universitario, llevo 19 años y me parecía que estaba cercana a la contratación, porque bueno, pues estaba en control interno, iba a mesas de contratación, pero una vez que me he metido, bueno, que está una compañera que está también en el servicio, no. Es decir, tenemos que hacer un trabajo de formación importante, no solo porque tengamos una ley nueva, sino porque es un área de verdad que exige, bueno, pues una cualificación alta. Aceleradores. Bueno, pues aceleradores, una ampliación del mercado, es que es lógico, una interoperabilidad, eso, bueno, sería un poco el primer gráfico, y el segundo, pues es que yo creo que yo lo definiría más esa escalera como voluntad, es decir, voluntad de los equipos de gerencia, voluntad del propio servicio, pero lógicamente dirigido por nuestros gerentes. Tenemos que dar ese cambio, es que hay que ir restando esas incertidumbres poco a poco, y nada, despegar y vamos para adelante. Y bueno, pues esto es al final trabajaremos en el método de prueba-error. Si esto no vale, probaremos a otra cosa. Entonces, bueno, hay muchas opciones. Evidentemente tenemos bueno, pues nuestros gerentes que están un poco ahí asustados diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Esto funciona? ¿No funciona? Debilidades, no quiero casi entrar en ellas. Entonces, bueno, pues un poquito muy por encima, pues esta cultura burocrática que tenemos, que bueno, hay quien también lo ha llamado ecosistema burocrático. A mí me gusta esta frase porque dice diseñado genéticamente para desconfiar y retrasar todo lo que genere, todo lo que suene a electrónico. Pero es verdad, es que parece que es un ecosistema natural. Y bueno, esta otra gráfica, pues yo creo que refleja un poquito más aspectos técnicos o dificultades desde el punto de vista técnico, que yo tampoco soy muy conocedora y no quiero entrar ahí, pero sí que yo creo que todos habéis oído hablar del protocolo de comunicaciones sobre el que se asienta Internet, el VP, IPv4. Bueno, pues ahora hay que hacer una transición hacia otro protocolo y bueno, pues requiere unos medios técnicos para los que también tenemos que tener, bueno, pues unos servicios informáticos que nos apoyen o bueno, pues hacer el reto fuera, pero tenemos que cambiar de protocolo. Bueno, oportunidades yo creo que son todas. Entonces, bueno, tenemos una transparencia, mucha mayor transparencia, lucha contra el fraude, nos puede ayudar. Un mercado globalizado, modernización de la universidad pública, automatización, por supuesto, y simplicidad de los procedimientos. Podemos irnos a plataformas externas que contratemos y que son muy económicas, o sea, es que no estamos hablando de una gran inversión. Aparte de eso, nos genera una economía también a las propias administraciones. Bueno, pues en definitiva yo creo que esa eficiencia del mercado y esa ampliación del mercado en la contratación pública es a lo que tenemos que ir. Y bueno, por último, ahora ya sí que es un minuto, bueno, estamos todos hablando, ahora parece que esta tecnología blockchain, bueno, pues es que no sé si es tan novedosa o no, yo creo que en 2008 esto ya estaba
La cadena de bloques ya se hablaba de ella y se habló precisamente con el Bitcoin, fue el origen del Bitcoin, de la primera criptomoneda. Bueno, pues ahora tenemos una administración muy atrevida, el Gobierno de Aragón, no sé si estáis aquí, sí. Y entonces, bueno, pues se ha lanzado pues a sacar una contratación pública de unos servicios precisamente de licitación electrónica basado en esta tecnología. Entonces, bueno, pues yo lo dejo aquí porque creo que además es importante que veamos a dónde podemos llegar con esto. Entonces, estamos ante que los licitadores lo que van a hacer es que no van a presentar su oferta electrónica en ese sobre, no viaja la oferta en sí mismo, lo que viaja es el hash o la huella electrónica, huella digital, una suerte de huella digital. Y bueno, no se va a remitir en un primer momento esa oferta económica, lo que se remite es la huella digital y cuando ya se cierra ese plazo, pues sí, ya efectivamente se envía y ahora sí es la oferta. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? El sistema lo que va a comprobar es la correspondencia entre esa oferta y el hash o la huella económica generada por todos y cada uno de los licitadores. Los va a valorar todas esas ofertas, las va a clasificar y va a llegar incluso a realizar la propuesta de adjudicación. No sé si es así, pero... ¿No? Pero el objetivo es un poco ir a eso, ¿no? Bueno, pues entonces yo creo que hacia cabo no sé si he respetado y ahí lo dejo. Debilidades de esto, las de seguridad informática, ahí estamos todos. Gracias, ¿Vale? Isabel. Nada. Ahora no, Javier García nos hablará sobre los retos del control interno. Sí, Javier, ¿te quieres? Sí. Tengo una noticia buena y una mala. Eso se lo digo yo a mis hijos también. Me ponen la misma cara. La buena es que antes de ser funcionario fui abogado y entonces estoy acostumbrado a hablar delante de jueces que son gente que está dormida. Con lo cual no me ofende ni me impresiona ni siquiera. Estas horas son muy malas y yo lo entiendo y de verdad que podéis hacer lo que queráis. Es decir, es relajación, no pasa nada. Una mala es que estáis en peligro porque la contratación electrónica, depende cómo la enfoquemos, será un reto a superar o será un reto a sufrir, ¿de acuerdo? La compañera ha revoloteado por encima de la presentación, con lo cual yo voy a ahorrar gran parte, voy a ir bastante rápido, pero bueno, básicamente iremos cumpliéndolo todo, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo consideramos un reto? Un reto no es malo. Un reto es malo para aquel que no quiere hacer nada, para aquel que no quiere hacer otra cosa diferente. Pero para aquel que quiere hacer algo bueno y que todos los meses mira su nómina y ve lo que pone, para esa gente es bueno. Porque la gente como nosotros, los funcionarios, tenemos que mirar nuestra nómina y saber quién nos está pagando. Y nos paga alguien que lo que quiere es que el dinero que le cuesta una barbaridad y que se lo cogen de su nómina, de su renta, de todo, valga para algo, le reporte algo. Y para eso estamos aquí, y para eso se orquesta toda la contratación, y para eso se hace electrónica, para que nosotros podamos explicarles a esa gente que nos paga a nosotros y paga lo que compramos, cómo lo hemos hecho, por qué lo hemos hecho y que se puede verificar. Y para eso estoy yo, ¿vale? Al menos es lo que pone en mi nómina. Dentro de la administración es muy importante saber dónde estamos, ¿de acuerdo? Y hay 4 niveles de madurez. ¿Dónde está el 4? Aquí. En el 4 estamos nosotros, o tenemos que estar si queremos hablar de contratación pública electrónica. Es decir, si no hay nada de información, vámonos. El que tenga información relevante online, pero nada más, y sea estática, que se levante.
Y así hasta llegar aquí. Es decir, hasta que se pueda llegar a virtualizar la identidad, que es la base de todas las relaciones electrónicas. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos control, lo vamos a hacer sobre varios aspectos que están en juego en la contratación electrónica. Muchos de ellos son coincidentes con toda la administración electrónica, con lo cual podrían valer, ¿de acuerdo? En primer lugar, lo que tenemos es el hardware, que nadie habla de ello, pero hay que hacer una inversión fuerte en hardware. Es decir, la contratación electrónica y la administración electrónica no se puede hacer con los equipos que teníamos hace 20 años ni hace 5 años. Habrá que hacer una inversión, pero una inversión lógica. Y aquí es donde viene el control. El control siempre será sobre los requisitos de ese hardware, de esa parte física, porque al final todos hablamos de lo etéreo que es las aplicaciones, el software, pero eso tiene un soporte y hay gente que está dedicada a eso. Y el control iría en este sentido, sobre estas tres. Primero, la capacidad de proceso. Cosa muy importante, al final de la exposición veréis por qué, quedaros con ello. La integración física y la seguridad física. La capacidad de proceso, es decir, toda la información que entra, que ya no va a ser solo la que produce la administración o la universidad, sino que va a tener que soportar que entran muchos datos, mucha información de gente de fuera, es decir, los licitadores van a entrar con todos sus datos y encima tú te vas a tener que meter en otra administración a recabar información, como es el ROLECE, como es la agencia tributaria. Todo eso es un peso importante. Eso hay que moverlo, ¿vale? Y no vale con lo que tenemos, ¿de acuerdo? Os puedo dar un dato que el siguiente paso de computación, que es el Instituto de Computación de Barcelona, se acaba de gastar 30 millones de euros para investigar, para conseguir un hardware, unos ordenadores que le permitan investigar en cómo se puede hacer la próxima computación. ¿De acuerdo? O sea, imaginaros de lo que estamos hablando. La integración física, pues evidentemente eso está bastante superado, hay estándares y bueno, no hay ningún problema. Se hace una comprobación, pero ya está. La seguridad física, nos olvidamos de ellas, pero yo he visto, cuando te pones a mirar y hablas con gente y tal, oye, el centro de proceso de datos, y llega un cartel que pone centro de proceso de datos, con un par. Es decir, si yo soy un hacker de los brutos, me meto allí y monto la de Dios. No se puede poner que es eso. Tendrás que poner que es otra cosa o le pones un eufemismo. Eso es lo más básico y, sin embargo, eso en casi todos sitios. Llegas al BDL y dices, ¿dónde está la base de datos? ¿Dónde está el centro de cálculo? Allí. Y al lado de unos baños está la entrada y tienes todas las computadoras y toda la información de la universidad en ese sitio. Eso es básico, ¿de acuerdo? La seguridad física, igual. Hay que tener el sistema, hay que tenerlo duplicado mínimo y replicado en tiempo real, porque se computa en nube ya, ¿vale? Pero no puede estar conectado. O sea, hay un ejemplo muy famoso donde se quemó un centro de datos, se quemó entero y por la misma tubería se quemó el otro. Digo, ¡hala! ¿Y ahora qué? ¿Vale? Esto es lo más sencillo. Después, el control del algoritmo. ¿Qué es el algoritmo? El alma, el software. Es decir, el software se organiza de una manera que entran datos a pelotón y el algoritmo los va colocando. Es como el perro que tiene mi amigo Guillermo, que es un pastor irlandés, y coge y los coloca todos y los pone en fila. ¿De acuerdo? Y cuando sale ya, vamos a procesar. ¿Entendido? Eso es muy importante también. ¿Qué controles hacemos sobre eso? Pues lo que ha comentado la compañera, interoperabilidad, es decir, que todos entiendan, escalabilidad. Los avances en tecnología son exponenciales, ¿de acuerdo? Lo que vale hoy, dentro de 5 años, no vale. Tiene que ser escalable. Un programa programado a día de hoy en Fortran, el que es un lenguaje de programación, a día de hoy es un problemón. Encontrar un programador en Fortran ahora mismo te cuesta más que alquilar la casa de Bill Gates. Porque es que no hay. Es decir, con lo cual, hazle una tecnología escalable que te sirva para ir mejorando.
La modularidad, pues lo mismo, no es lo mismo el Ayuntamiento de La Orotava que el Ministerio de Fomento. Las necesidades son distintas. Entonces, los módulos, hoy en día ya se programa en módulos, no se programa de manera lineal todo el programa, sino se van añadiendo módulos, pues módulo de licitación, módulo de evaluación de ofertas, módulo de acceso a datos públicos, todo eso, ¿de acuerdo? Y luego el Open Data y el acceso CAT, que van relacionados, más o menos. El Open Data es que el sistema sea capaz, tenemos que controlar o verificar que el sistema sea capaz de procesar datos abiertos y de generar datos abiertos. Es decir, la transparencia obliga a que nuestros datos se puedan leer. ¿De acuerdo? Y el acceso CAT va un poco ligado a eso, porque el acceso CAT ahora mismo no me imagino una universidad que lo vaya a necesitar, pero en el futuro es muy probable. ¿Por qué? Porque el volumen de datos que se van a ir procesando, tanto en contratación pública, que van a entrar muchos datos de la calle, de la universidad, como en otros, van a servir también como base estratégica de la universidad. Cuando tú eres capaz de procesar una ingente cantidad de datos, eres capaz de encontrar unos parámetros, encontrar una forma de actuar que te permita mejorar, ¿no? Y eso es importante, lo que llama el Big Data, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando llegase ese momento, harían falta los programas CAT. Programas CAT es que yo, como auditor, a día de hoy, soy capaz de entender más o menos un flujo de datos, ¿de acuerdo? Pero dentro de unos años seré incapaz. Necesitaré un software que me analice, parametrice todos los datos que estoy viendo y me dé unos resultados útiles. Porque al final, todo esto, el reto de la contratación electrónica tiene un valor añadido. Y es que cuando empecemos a funcionar todos, llegará un momento en que nos empezaremos a dar cuenta de las cosas que hemos hecho mal. El propio sistema te lo va a ir diciendo. ¿De acuerdo? Por cierto, en este punto se ha cortado, pero tengo publicado, digamos, una guía de aplicaciones informáticas. Es decir, si alguien todavía no ha implantado la contratación pública electrónica en la universidad y está pensando en contratar un software para hacerlo, en esta guía, junto con la guía que tiene publicada el compañero Jaime Pintos, podrá encontrar todas las preguntas y respuestas a la hora de implementarla. En esta dirección la podéis descargar, se corta, pero es P, es A-I-C-P. Lo que falta ahí al final es la P y la E, ¿vale? Ahí podéis descargarlo gratuitamente, es una guía de unas 30 páginas y ahí es donde se va planteando todo lo que debe cumplir, todos los requisitos que deben cumplir esa aplicación. ¿De acuerdo? Después, el control del workflow. ¿Qué es el workflow? Tenemos lo físico, tenemos el hardware, tenemos el software, pero le tenemos que decir a ese software y a ese hardware qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros hacemos. Y hay que adaptar el procedimiento que tenemos diseñado, lo tenemos que pasar a electrónico, ¿vale? No se trata de hacer lo mismo, se trata de intentar hacer algo optimizado. ¿Cómo? Por supuesto, cumplimiento legal. Hay que cumplir la ley, ¿de acuerdo? La ley de verdad, no estas interpretaciones que algunas valen y otras no. Que el flujo sea de principio a fin, porque si no es imposible generar un archivo electrónico, un expediente electrónico. Que no tenga una redundancia, es decir, vamos a aprovechar para eliminar algunas fases del procedimiento que se reiteran. Ese es uno de los grandes retos de la contratación electrónica. Vamos a poder quitar cosas, ¿de acuerdo? La clave no es meter más burocracia, sino evitar burocracia, ¿de acuerdo? Y después que el proceso sea fluido, es decir, que no tenga que ir y volver, ¿de acuerdo? Una vez que se ha analizado eso, se puede empezar a funcionar con ello y empezaremos a ver los beneficios de la contratación electrónica. Aquí hay una cosa muy importante, todo esto se encuadra esto está muy de moda, el tema del compliance y tal, pero básicamente el compliance es cumplir con estos dos primeros, ¿no? Aquí hay una cosa muy importante que es el acto administrativo automático. Por primera vez, la primera vez que surgió este concepto es en el artículo 22 de la ley 11/2007 de administración electrónica, que ninguno hace caso. Yo cuando lo digo dice, ¿eso existía? Pues sí, existía ya. Y es
¿Tiene sentido que un funcionario tenga que ir verificando cada paso del proceso? Es tan sencillo como una vez que se ha auditado el flujo de trabajo y ese punto está auditado y está garantizado por un funcionario, el sistema lo puede hacer automáticamente. Es absurdo que yo coja y tenga que verificar si hay crédito suficiente en la orgánica. Si el programa ya te lo dice, si lo hay o no lo hay, ¿qué sentido tiene tener un señor pagándole para que mire una pantalla y diga, sí hay? No tiene sentido. Se puede hacer un acto administrativo automático. Eso es otro de los grandes retos. De los buenos, estamos hablando de los buenos, es decir, tiene beneficio la contratación electrónica. Después, el control de la integración. Pues aquí con la Iglesia hemos topado. ¿Por qué? Porque resulta que la ley se producen dos integraciones, la legal y la técnica, ¿vale? Lo otro lo explico después. La legal es que hay que cumplir con la ley. Si la ley te dice que tienes que conectar con el ROLECE, que ahora se llama ROLEXP, con el PLACE, con el TEU y con su Suncordan, pues hay que hacerlo. Entonces, el software que uses y el flujo de trabajo debe saber en qué punto tiene que hacer eso y cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Después, la integración técnica pues es con todos estos estándares que ya conocéis. Me voy a parar en el último, porque igual no lo conocéis tanto, que es el que llaman sello de tiempo. No sé si os suena, supongo que sí. Y, bueno, que va a tener una importancia, yo creo que es clave en el procedimiento. Y además, tienes que entenderte con el Instituto de la Marina, que es quien controla eso. ¿De acuerdo? Con lo cual, ahí también interviene el Open Data y todo eso. ¿Ok? Después, para todo esto que hemos hablado, ¿qué tal voy, Elizabeth? ¿Qué tal voy? Bien, más o menos, ¿no? Todo esto produce un dato. Todo esto que hemos hablado al final se resume en un dato informático. Y entonces en el dato, el control del dato para mí es lo más importante. También ha hablado la compañera, pues bueno, pues que el dato sea auténtico, que sea íntegro, que tenga una autorización suficiente, es decir, que quien autoriza ese dato sea el órgano que tiene la competencia. Eso es una de las cosas más importantes. Y todo esto acaba redundando en lo que llama la literatura el no repudio. Es decir, que nadie pueda decir esto no es mío. Porque si alguien puede decir esto no es mío, vámonos, no estamos haciendo nada. La clave está de toda la contratación electrónica y de toda la administración electrónica es la fehaciencia. La palabra clave es la fehaciencia. El dato y la fehaciencia. Y ahí entra en juego el blockchain. ¿De acuerdo? Decía la compañera que de blockchain se hablaba en el 2008. En los pueblos de La Mancha se habla de blockchain desde el siglo XVII. ¿Por qué? Porque tú llegas al pueblo de La Mancha y quieres encontrar al hijo de la Ambrosia y vas al boticario, ahora se llama farmacéutico. ¿Dónde está el hijo de la Ambrosia? Dice, aquel, el que anda solo. Dice, sí, muy bien. Te vas al cura, que antes le llamaban vicario, y le dice, ¿el hijo de la Ambrosia quién es? Dice, aparte de no ser mi hijo, es aquel. ¿Vale? Es decir, la fehaciencia de que es el hijo de la Ambrosia te la daba que todo el pueblo sabía que era el hijo de la Ambrosia. Y bastase que uno dijera que no, para que se montara la de Dios. Pues ese es el blockchain. El blockchain, dividimos la información, el dato en bloques y lo repartimos a un montón de IPs, ¿no? De gente, máquinas, ¿no? Que tienen una dirección IP, ¿no? Y entonces, como todos coinciden, pues será que ¿qué es entonces? ¿El hijo de la Ambrosia? ¿Ok? ¿Qué pasa? Que como lo hemos troceado para que a los que le hemos repartido la información no sepan que es el hijo de la Ambrosia, porque entonces, claro, ya estamos tirando los datos por ahí, ¿no? Lo troceamos, entonces le tenemos que decir, pues eso, que el brazo va con la pierna, ¿de acuerdo? Entonces cada bloque lleva siempre en el hash escrito la información del bloque que va delante de él. ¿De acuerdo? Eso tiene dos ventajas. Primero, que lo puedes trocear, lo puedes repartir y siempre lo puedes volver a juntar en un orden, con un algoritmo, ¿no? Y tiene otra ventaja.
como se ve aquí en la animación, si un hacker toca cualquier bloque, automáticamente el hash cambia. Con lo cual, se producen dos efectos instantáneos. Primero, que ya no coinciden todos en que el hijo de la Ambrosia es el hijo de la Ambrosia, con lo cual ya no lo es. Y además, el siguiente bloque ya no se acopla. ¿De acuerdo? Ese es el principio de fehaciencia que te da el blockchain. De eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de blockchain. ¿De acuerdo? Dicho sea de paso, y por armar la polémica, yo creo que el blockchain en la administración pública no se puede usar. Pero como es el motivo de mi tesis, me lo tengo que callar. Y ahora viene lo bueno, ¿ya? ¿Estáis bien? ¿Ya estáis? ¿La neurona está ahí? Bien. Pues ahora viene lo fuerte. ¿Qué ocurre tienes el dato? Es fehaciente, pero tienes que esconderlo. Tienes que protegerlo. Porque ese dato que tenemos en la universidad no es nuestro, es del alumno. Es del padre, de lo que gana, de lo que no. ¿De acuerdo? No es nuestro, hay que protegerlo. ¿Y cómo lo protegemos? Con la encriptación. ¿De acuerdo? La encriptación es más antigua que el blockchain, incluso. O sea, la primera encriptación está datada en un rey persa que mandaba un emisario con una vara, con un grosor, y después le mandaba una cinta de cuero con unas letras. Y dependiendo del grosor, al enrollar la cinta, se formaba una frase. Y si no tenías el grosor exacto, no podías hacer la frase. Y si tenías otro grosor, salían otras frases que no era capaz de pronunciar en el chiquito de la calzada. ¿Entendéis? Es decir, el querer esconder información es mucho anterior a las cenas de Navidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Encriptación asimétrica. ¿Qué es la encriptación asimétrica? Yo hago una cosa y la hago tan difícil que no pueden averiguar cómo la he hecho. Un ejemplo, si ustedes multiplicáis, te hablo como los andaluces, vosotros ustedes, ¿no? Exactamente. Vosotros ustedes. Si multiplican dos números primos de más de 4 cifras, es imposible volver para atrás. Es imposible saber del resultado de esa multiplicación qué dos números han multiplicado. ¿De acuerdo? ¿Se lo creen? ¿Se lo han creído? No, no es imposible. No, ahora es imposible, pero no lo va a ser. Y no lo va a ser por la computación cuántica. ¿Qué es lo que nos viene después? Es el gran reto que nos viene después. La computación cuántica tiene una característica. Estoy acabando, es mi última diapositiva. Tiene una característica. Hoy en día solo tenemos en el sistema de computación tenemos 2 dígitos, un 0 o un 1. Eso lo sabemos todos, ¿no? O sea, desde la época de Alan Turing decidió que eso iba a ser así y además los que llevamos corbata la llevamos colgando. El motivo de la computación binaria la llevamos colgando. Se inventó para hacer corbatas. Fíjate por dónde. Ya lo explicaré si queréis en la mesa. ¿Qué ocurre? Que a nivel cuántico, esto es un haz de luz, es decir, un cuanto es la cantidad mínima de luz para poder ver algo. Todo lo que sea más pequeño de un cuanto no se puede ver. Resulta que la física a ese nivel se comporta de una manera un poco extraña. De tal manera que un electrón, si manejamos un electrón, puede estar en las infinitas situaciones que hay entre el 0 y el 1. En la computación actual solamente puede ser 0 o 1, con lo cual el tiempo que tarda en cambiar el sistema de un 0 a un 1 es una velocidad que no se podrá superar, por muy rápidos que queramos hacer los computadores, ¿de acuerdo? ¿Cómo se superará con la computación cuántica? Porque un electrón podrá estar en cualquier estado que haya entre el 0 y el 1, 0,00001, pero además lo hace de manera esférica, es decir, hacia arriba, hacia abajo, hacia cualquier lado. ¿Qué significa eso? Que la capacidad de proceso se multiplicará por una bestialidad, de tal manera que esa multiplicación de 2 números primos que yo he hecho se podrá resolver en cuestión de segundos. Nos hemos cargado la encriptación.
¿Cuál será la solución? El reto de control. Pues utilizar la encriptación postcuántica. Es decir, si yo hago esa encriptación con un número casi infinito, pues pasará lo mismo. ¿De acuerdo? Que pasa ahora con esa situación. Entonces, en principio, esto será cómo funciona y habrá que buscar una solución, que no la tenemos todavía, de cómo se va a poder auditar un sistema informático en esas condiciones. Y yo no sé si me he salido mucho o no. Perfecto, ya está. Os dejo los datos si queréis, lo que os he comentado antes, para que podáis ver. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Soy Guillermo Yáñez Sánchez, vengo de la Diputación Provincial de Soria. Estoy en un sector que no es el mío, que es el de las universidades. Quiero agradecer pues, bueno, a la Universidad de La Laguna, tampoco sé exactamente quién organiza todo esto, yo creo que es la Universidad de La Laguna, a Elizabeth por haberme traído aquí y bueno. Solo una cosa, a Guillermo lo conocí por internet porque está dentro de todas las páginas web. Cuando ustedes hacen la consulta a San Google, siempre sale Guillermo contestando a cualquier duda que tengan los de contratación, ¿verdad? Yo contesto, pero muchas veces no tengo ni idea de lo que contesto. No os fiéis mucho. También lo dice, también lo pone. Oye, que yo no sé, pero he visto que no sé quién no tiene la respuesta y... Claro. De las mentiras que son más bonitas de la verdad. Yo, lo que ha dicho Javier de la computación cuántica y eso, vamos, a mí me parece ya ciencia ficción, pero... Bueno, a lo que vamos. Isabel, ya, bueno, yo creo que todos los que estáis aquí en la sala estáis por el tema de la contratación pública electrónica. Yo creo que ninguno de esta sala estará pensando que esto va a ser un juego de niños o que esto se va a pasar de moda o que no nos va a afectar, ¿eh? Yo creo que todos los que estáis aquí, de una forma u otra, unos más, otros menos, os va a afectar el tema de la contratación electrónica. Ella os ha presentado el régimen legal de la contratación. Tomároslo muy en serio, ¿eh? No sé si hay algún gerente aquí en la sala, que los gerentes ahora están todos en pleno. Se han escapado los gerentes, tenían que estar aquí. Los gerentes es importante que se den cuenta de esto, ¿eh? Se pensaba que el tema del formato electrónico iba a ser cachondeo, pero ya han llegado las primeras resoluciones de los tribunales de recursos contractuales y ya hay nulidad por el tema del formato, ¿eh? Tenemos una del Central y en Castilla y León tenemos otra resolución, ¿eh? en el mismo sentido. Si queréis saber, bueno, todo el tema de las resoluciones, Charo Delgado, que está aquí sentada, de la Universidad también de Alcalá, ha publicado en el blog de Pilar Batet yo creo que es el único o el primero estudio que hay de resoluciones de tribunales contractuales en materia de contratación electrónica. El tema es serio, ¿eh? Es serio porque si nos tumban un pliego, una licitación, por no tenerla en formato electrónico, no tenemos capacidad de reacción. Vosotros pensar que mañana por la mañana nos vinieran un grupo de finlandeses y tuviéramos que estar trabajando con ellos en inglés. Yo no tengo capacidad para hablar en inglés más de 5 minutos. A los 5 minutos estoy ya desfondado, no me da la cabeza para más, ¿no? Tengo que construir las frases y ponerlas una detrás de las otras, ¿no? O sea, pues con la contratación electrónica es un cambio, ¿eh? Es un cambio bastante potente, ¿no? Y de estos vengo yo a hablar yo, ¿no? De los cambios. ¿Cómo está el tema de la contratación electrónica? Lo decía José María Jimeno Feliu, de la Universidad de Zaragoza. Hay gente aquí de Zaragoza. Yo estudié en Zaragoza, ¿eh? Tengo buen recuerdo de la universidad. Y bueno, sabéis quién es, José María Jimeno Feliu, y lo que ha dicho es que está muy verde, ¿eh? Muy verde. No os preocupéis de blockchain. Yo creo que es la mejor explicación que he escuchado del tema de blockchain. Yo sigo sin enterarme muy bien qué leches es el blockchain, pero con Ambrosio y la hija de Ambrosio y tal, me he enterado, ¿eh? O sea, retos, hablamos de retos. El reto, tengo aquí 200 diapositivas y tengo menos de 11 minutos para contarlo.
Nunca me enfrentaba a un reto de este calibre, pero creo que lo voy a poder. Entonces voy a ir muy rápido. Voy a ir muy rápido y si no se entiende ninguna, pues no pasa nada. Bueno, esto es una presentación que utilizo a lo mejor en algunas jornadas así de formación de 7 horas y al final tampoco acabo. Entonces, porque nos liamos. Sí que quería, bueno, la contratación es obligatoria. Si hablamos de contratación pública electrónica en España, hay que hablar de los vascos, del gobierno vasco. ¿Tenemos algún vasco aquí en la sala? Tenemos allí dos. ¿De dónde sois vosotras? Si se puede. De Bilbao. Me cago en 10. Pues levantaros ahí, que sois de Bilbao. Bueno, los vascos, 2 años antes de la Ley 30/2007, que ya la hemos derogado por la Ley del 2007, 2 años antes, sin normativa y sin nada, ya estaban haciendo sistemas dinámicos de adquisición de más de 1.200.000 euros. Masivamente gestionaban subastas electrónicas, o sea, no hablamos ya de la oferta electrónica, parece que la oferta, llegamos, la oferta, ya está. No, ya hacían subastas electrónicos y sistemas dinámicos de adquisición. Año 2005, buena práctica a nivel de la Unión Europea. Si alguien aquí en España quiere hacer algo y hacerlo bien, que los copie a los vascos. Lo puso Jaime Domínguez Macaya Larunaga en un libro y está, yo mucho que tengo aquí está copiado de lo de Jaime. Yo he aprendido casi todo de Jaime. Este señor de aquí es Jaime, que ahora es el concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de San Sebastián. Siguiente, la Universidad de Almería. Esta presentación data de igual del año 2011 o por ahí. Estoy en un ámbito universitario y quiero que os quedéis con Almería. Es un ejemplo. Otro ejemplo también bueno que conozco es la Universidad de Alcalá. No pongo más ejemplos, conozco también a los de Burgos, a Gerardo, que están haciendo cosas, no lo sé cómo estaréis. En Almería, en el año 2012, el 100% de la contratación en electrónico, en el año 2012. Nosotros estamos en el año, yo hablo por la Diputación Provincial de Soria, estamos con Ambrosia por ahí. Bueno, entonces nos vamos a lo que os quiero presentar, ¿no? Ya os han presentado el régimen legal de la contratación, os ha presentado lo que tiene que hacer un auditor. Yo quiero presentaros, yo no os voy a hablar de leyes, no os voy a hablar de nada de esas cosas que yo creo que no valen para mucho. Las leyes nos las saltamos en contratación, yo es que, de verdad, nos saltamos, salvo lo que es lo de conducir y eso y tal, y a 2 cervezas me tomo otra. Sí. Y si no me pillan, pues me lo que eso y tal. En materia de contratación, la verdad es que nos vienen, iba a decir una palabra que no la puedo usar, entonces, pero nos vienen, no que me están grabando y no puedo decir que nos vienen mal dadas. Luego os van a venir con el tema de la contratación pública social, creo que es una cosa muy potente, no solo cambiar el formato electrónico, sino que es cambiar en el aspecto de utilizar la contratación no para gastar, sino utilizar con un aspecto inversor, ¿no? Y yo creo que es un aspecto más sustancial y más importante aún que este, ¿no? Pero esta es la base del terreno de juego. ¿Qué creo que es lo fundamental? Pues bueno, lo que hay que pensar es en las personas, ¿no? Yo creo que todos estos enfoques de la contratación electrónica, la administración electrónica, todo eso y tal, pensamos en la tecnología en este caso, ¿no? Blockchain, Bitcoin, cadena de bloques, la firma electrónica, un certificado de firma electrónico reconocido, el hash. Yo la primera vez que vi el hash, digo, esto será lo de fumar. Digo, no, coño, el hash es otra cosa, ¿no? Digo, bueno, y tal, ¿no? Esto es un proceso de contratación, hecho a lo transversal. Este dibujo lo hice en el año 2008-2009. Es antiguo, pero que vale, está hecho para una diputación provincial, pero vale también para una universidad, vale para cualquier organización. En un contrato siempre hay una persona de una unidad promotora, como Cristina, que está ahí, que la conoce allí, que es ingeniera. Una persona que tiene que hacer una memoria, unas prescripciones técnicas, que tiene que proponer unos criterios de solvencia, unos criterios de valoración de las ofertas.
pasa a una unidad promotora, una gestión de compra, que analizamos, decimos, es un suministro, es un servicio, es un mixto. Vamos por un abierto, por un simplificado, eso lo decidimos nosotros, pasa la intervención, el auditor, pasa el secretario, pasa el órgano de contratación. Que hoy me he enterado que en la universidad en Burgos tienen 400 órganos de contratación. Digo, mi madre mía. No, 491. Uno, pero tenéis 400 centros gestores, ¿no? 400 centros gestores. Nosotros en la Diputación yo cuento más o menos con 20 personas, unidades promotoras. Los de contratación, la intervención, la secretaría, la mesa de contratación, las empresas en vuestras organizaciones, que seguro son más grandes que la Diputación Provincial de Soria, tenéis más personas, tenéis que pensar en todas esas personas. Esto no es algo que vayan a resolver los de contratación de Burgos o los de León o los de contratación de Zaragoza, es que hay que pensar en todas esas personas que les afecta la contratación. Hay que pensar en que esas personas hay que decir, no, hay una condición especial de ejecución que la tienes que pensar, que tú que eres el responsable del contrato, ¿qué es lo que sabes tú de...? Y eso hay que decírselo y hay que enseñárselo. Pensando en las personas, que creo que es lo fundamental, pues bueno, están los agentes facilitadores del cambio. Jaime Domínguez Macaya Laornaga, Víctor Almonacid Lamela, Jaime Pintos en su libro, Javier en su guía. Cualquiera que tengamos una aproximación a este tema, pues sabemos que estos son aspectos claves, aspectos claves. El primero, los cambios. ¿Quién lidera los cambios en esa organización? Antes he coincidido con la gerente de la Universidad de Almería. Si hablando, me digo, ¿dónde eres? ¿De Almería? Digo, coño, si voy a hablar de los de Almería. ¿No hay nadie de Almería aquí? No tenemos. Ha venido solo la gerente. La Universidad de Almería, ¿por qué hoy es una primera potencia en el ámbito universitario de contratación electrónica? Porque el rector lo decidió, fue el rector. Y si el rector lo decide y coge al gerente y le dice esto va a estar encima de la mesa, es un tema clave, y acto seguido toda la gente se pone en funcionamiento, la cosa va para adelante. Liderar los cambios, os he traído aquí algunos ejemplos, dos vascos, que no sé si igual los conoceréis. Uno es Iñaki Ortiz Sánchez, fue director de Administración Electrónica con el gobierno de Patxi López, y el otro es Alberto Ortiz de Zárate. Dos personas que conjugaban ese aspecto, eran directores generales, medio funcionarios, medio políticos, pero que ejercieron un liderazgo, a mi juicio, muy bueno. Un liderazgo no de mandar, no de ordenar, sino de apoyar, de impulsar, de reconocer a la gente los trabajos, de motivar a esa gente, algo que creo que es fundamental, algo que es fundamental. El segundo, estar bien informado, Yo os recomiendo que os enredéis. Dice Elizabeth que yo contesto porque me he metido en un tinglao que ahora no sé ni cómo salir de él. Yo creo una red social de esto de contratación pública y la verdad es que yo ya no sé, hemos llegado a tener 50 discusiones en el foro. Hay muchísima gente perdida. Gente como vosotros, gente como yo puedo saber algo, pero sé lo justo. Sé como Forrest Gump, no sé nada de muy pocas cosas, o no sé cómo lo dice. Si es que yo qué queréis que os diga. ¿De un acuerdo marco? Pues sabéis más vosotros. ¿De un sistema dinámico de adquisición? Si yo igual me jubilo y no lo he visto, un sistema dinámico de adquisición. Yo sé 4 cosas, ¿no? Sí sé gente que lo puede saber. Tenéis que estar enredados. Ahora hay muchísimo conocimiento. Tenemos conocimiento. Algo bueno de esta época es que tenemos conocimiento por exceso. Tenemos libros, pero tenemos en Internet un mundo de conocimiento. Si queréis aprender contratación electrónica, el Gobierno vasco hizo un curso en YouTube en el año 2009 y los vídeos son perfectamente válidos. Si queréis ver cómo funciona la notificación electrónica, que no lo entendéis, verlo. Fue de lo mejor que hizo el Gobierno vasco. A mí me lo decía Jaime, dice, con muy poco dinero conseguimos formar a todos los funcionarios, a todas las empresas. Pagamos al consultor que hizo un PowerPoint, grabar los vídeos y editarlos. Un canal de YouTube es gratuito.
Hay que estar muy bien informado. Comunicar los cambios, no sé cómo comunicaráis en vuestras universidades los cambios, si tenéis una intranet, si se usa la intranet, si tenéis un tablón de anuncios. En Soria tenemos el tablón de anuncios. No tenemos otro sistema de comunicación. La comunicación ha surgido alrededor del fichaje donde ponemos el dedo. Ahí es donde se comunican las cosas. Pero hay que comunicar muchísimos cambios a mucha gente. Hay que utilizar formatos nuevos, formatos frescos. Sobre la comunicación que hicieron Iñaki Ortiz Sánchez o Alberto Ortiz de Zárate, utilizaron un blog. Un blog puede ser una herramienta muy potente para llegar a toda la gente de la organización, decirles las cosas, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, comunicarles. En Ibiza, la interventora Marian Tour está también con un blog que se llama El Cambio Administrativo. El Cambio Administrativo, para llegar a toda la gente del Consejo Insular de Ibiza. Algo muy complicado, conseguir la participación de la gente. No sé cómo andaréis vosotros de motivación. Si tenéis muchas ganas de llegar el lunes, que os digan, venga, vamos a poner la contratación electrónica. Y diréis, venga. Déjame a mí, que voy yo primero a ponerla. ¿Dónde hay que ponerla? Digo, pues yo hay días que ando motivado y hay días que no. La motivación hay que cuidarlo. A nivel gerencial, esto a nosotros se nos escapa. Pero por ahí, a nivel gerencial, hay que cuidar mucho la motivación. Hay muy buenos usuarios. En Almería encontraron un usuario muy bueno, Israel Rodríguez, que no está. En todas las organizaciones tenéis usuarios muy buenos. Tú, Bernabé, en el Ayuntamiento de Logroño sabrás quiénes son tus buenos usuarios. En todas las organizaciones hay gente con la que sabes que si le das cancha puede jugar bien y puedes arrancar, y sabes que con otros pues va a haber problemas. A esa gente hay que cuidarlas. Y la formación. Nosotros solemos hacer un curso de contratación cada 2 años. ¿Es suficiente? En la Universidad de Valencia, Cristina, ¿cuántos cursos has hecho tú de formación, si no lo quieres comentar, en materia de contratación? Las unidades promotoras no se forman nunca vienen a los cursos. Están hechos por personal jurídico para jurídicos. Las unidades promotoras luego les exigimos cosas. Claro, no vienen a los cursos, pero es que también a lo mejor hay que pensar en hacerles cursos para ellos. Cursos para que ellos lo entiendan, qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. Pero formación, no podemos hacer una formación una vez al año. Ayer me decían que aquí, Jaime, también han organizado, es la primera jornada que se organiza en el ámbito insular de contratación electrónica. Me comentaba Elizabeth que hay gente que todavía no sabe que hay que tener publicado en la plataforma, que si no hay riesgo de nulidad. Es que todo esto... Uy, perdón, que me había puesto en 2 minutos acabo. La formación, la participación del personal, la información, la comunicación, el liderazgo, todos estos son los agentes facilitadores, ¿no? Si no lo hacéis esto, el fracaso está garantizado, ¿eh? El fracaso está garantizado, lo dicen todos los expertos y donde vayáis ya ha funcionado es que estos agentes de una forma u otra los están cuidando. ¿Qué os propongo yo para organizaciones extensas, para organizaciones, pensar en el gobierno aquí insular, con tantas islas, tanta gente dispersa, en la Universidad de Castilla-La Mancha o en Castilla-León? Nosotros los de Soria dependemos de Valladolid. Yo, pues bueno, lo que creo que esto lo defendí con Jaime y con Manuel Caño, que está ahí arriba, Manolo Torrijo, fue una idea que la desarrollé también con Manuel Caño, son las comunidades virtuales, ¿no? Sitios en donde podamos, los afectados de una organización por estos temas, estar ahí, estar informados, irnos formando, discutir, hablar, que es algo que en las organizaciones se hace poco. Ponernos objetivos, trabajar en equipo. No sé cómo andáis vosotros de trabajar en equipo en vuestras organizaciones. Trabaja más en equipo mi hija Celia, que tiene 12 años, que yo. En el colegio al que va les están formando en trabajar por proyectos. Les educan en habilidades, en trabajar en equipo, en escuchar, en hablar en público, en todas esas cosas que nos faltan. Eso es un déficit que tenemos y no podemos pensar que toda esta cadena de trabajo que es el proceso de llevarlo al formato electrónico
lo podemos llevar si no tenemos esa capacidad de trabajar los unos con los otros, ¿no? Entonces yo creo que es la forma más viable. Hoy día esta tecnología no es como la que nos cuenta Javier de la computación cuántica que está por llegar. La tecnología de las redes y todo esto va al alza, y la cuestión es ahora ver cómo las redes las ponemos a nuestro servicio, ¿no? Y cómo conseguimos pues, que todo esto lo pongamos al servicio del problema que tenemos en la mesa, que es la contratación pública electrónica. Así que nada, me he pasado algún minuto, perdón. Bueno, vamos un poco... Vamos mal de tiempo porque hemos empezado con retraso y hemos cumplido justo 1 hora ahora. Entonces, yo creo que ahora deberíamos hacer unas preguntas o introducir el foro de debate, pero yo no sé lo que ustedes propongan porque vamos con todas las mesas redondas. Si nos retrasamos ahora, seguimos retrasando, dejarlo todo para el final o después en la cena o en los momentos en que seguimos comentando y nos vamos, ¿no? ¿Les parece? Y les dejamos o si tienen alguna cuestión que plantear así rápida. Sí, sí. Yo tengo una para Isabel y otra para Guillermo. Respecto a lo que acabáis de decir, concretamente, bueno, yo soy Manuel Carado, soy de la Universidad de Granada. Y bueno, con respecto a lo que has comentado, Isabel, respecto al cambio obligatorio. Bien, quien nos ha impuesto el cambio, creo que no me hace falta el micrófono. ¿Me escucháis bien? Sí, sí. Sí. Bien, digo que con respecto al cambio, los mismos legisladores que nos han obligado al cambio no se han puesto ellos las pilas. Y el ejemplo lo tenemos en el Rolece. O sea, el día 9 de septiembre teníamos que estar todos consultando en el Rolece aquellos documentos que ya venía en la ley, que no hacía falta que nos facilitasen los licitadores, y tenemos una cola esperando a que se les pueda dar de alta o no en el Rolece a los licitadores, ¿vale? Entonces, el cambio, bien es cierto que nos han metido tanto miedo que yo, concretamente, en la Universidad de Granada sí que estamos muy por el cambio. Pero cuando te encuentras estos hándicaps a la hora porque no solamente es esto, yo hablo con mi compañera, que es la que lleva el área de administración electrónica, y, bueno, depende de la comunidad autónoma, te dejan o no entrar en determinadas bases de datos. En la propia administración central no puedes entrar en las bases de datos para consultar cosas, o sea que hasta dónde este cambio, ¿vale? Entonces, no sé, si es cierto que la ley nos la han implantado, pero los legisladores no han puesto los medios suficientes como para poder llevarla a cabo, ¿vale? Esto es una reflexión en relación a lo que has dicho, ¿no? O sea que... Y luego, con respecto a lo que se ha hablado Guillermo ha hablado de las unidades promotoras. Yo no sé qué concepto tienes tú de unidad promotora. Yo te hablo de mi universidad. Nosotros tenemos no 400 centros de gastos, tenemos 8.000 centros de gastos, ¿vale? Donde, bueno, cualquier proyecto de investigación que llega se le abre un centro de gastos y son unidades promotoras, porque el investigador que tenga que comprar una máquina, pues conoce él las técnicas de la máquina que tenga que comprar. O sea, ni tan siquiera el gestor. El gestor le podrá decir, oye, esto es lo que hay que hacer en la ley, pero en cuanto que te encuentras el hándicap de que el pliego técnico que lo tiene que hacer el investigador, y para el investigador que no ha tenido nunca que ver nada en estas cuestiones, pues porque yo soy investigador y no tengo por qué hacer burocracia, pues tengo que el documento más importante para iniciar una contratación administrativa es el pliego técnico, para empezar a saber de lo que voy. No lo tengo. Y no lo tengo no solamente las especificaciones técnicas de la máquina, sino cómo voy a valorarlo. No lo sé.
porque realmente no sé qué quieres. Si a esto sumamos que las universidades pues tampoco tienen técnicos que puedan valorar, técnicos que no sean el mismo que ha propuesto el contrato. Entonces, aquí estamos en un círculo vicioso, ¿vale? O sea, que somos una administración o sector público bastante peculiar a la hora de hacer una contratación administrativa. Entonces, no sé, por eso te preguntaba que cuál es el concepto de promotor en relación a, porque... Mi concepto es tu concepto. Unidad promotora yo llamo, pues eso, al informático que me hace unas prescripciones técnicas para hacer un renting de ordenadores, llamo al ingeniero que hace unas prescripciones técnicas para reparar las cunetas que tenemos en la red de carreteras provinciales, llamo al de deportes que tenemos que hacer la vuelta ciclista y que hacemos para los chavales, pues hay que contratar seguros, el podium, el no sé qué, no sé cuánto. Llamo unidad promotora pues a esa unidad que tiene la necesidad. Yo no tengo la necesidad. La unidad tiene la necesidad, ellos se informan en el mercado, ven qué respuestas puede dar el mercado, desarrollan un pliego de prescripciones técnicas, deberían adjuntarle una memoria, me lo tienen a mí y yo ya analizo un poco, como un poco conocedor de la contratación pública, digo, pues esto vamos por allí, vamos por allá, o intentamos hacer esto, o intentamos hacer aquello. Yo comparto eso, la sensibilidad, porque sé que en el ámbito universitario es complejo. Es complejo por los proyectos de investigación, estuve también trabajando en un proyecto de mejora de la contratación en línea, en el Instituto Nacional de Investigaciones Agroalimentarias, y buena parte de la gestión de la contratación se iban en proyectos de investigación que venían subvencionados, que el investigador había pedido la subvención para hacer esto, pero luego llegaban con los de contratación y o se estancaba o no llegaban y se perdía la subvención y era un follón. Pero creo que me quedo con lo que tú has dicho, que estáis convencidos del cambio. Algo, yo no sé el qué, pero yo creo que a las unidades promotoras hay que darles más formación, más apoyo, más recursos, más que ellos sepan un modelo. Digo, yo en la Diputación Provincial de Soria he sido incapaz, también os reconozco que yo he sido incapaz, estoy aquí diciendo que hay que ser capaces y yo he sido incapaz. No consigo que las prescripciones técnicas estén normalizadas. Según me vienen tengo que hacer más cirugía o menos cirugía, porque ya sé de alguno que me viene, digo, pero macho, pero que esto que me estás poniendo fuera. Tenemos que dejarlo aquí porque sí, si no los demás no... Muchísimas gracias. Nada.